mientras se conectan el resto de los participantes, pues, a ver, voy a ir haciendo referencia a la información que les tengo en el día de hoy. En primer lugar, pues ya corregí los trabajos de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿ok? En términos generales salieron bastante bien. Recuerdo pues a ustedes que siempre están allí constante, Ana Blanco, David Duque, siempre están presentes en todas las clases y como les digo, hacen el mayor de los esfuerzos para poder conectarse y estar atentos a cada una de estas reuniones sincrónicas, ¿ok? En ese sentido, pues todos en general salieron bastante bien, no hay ningún reprobado. Creo que el objetivo se ha logrado toda vez que al menos del contenido de los trabajos que me envían, pues observo que efectivamente pues han desarrollado el contenido, ¿ok? Entonces pueden ver sus notas en la plataforma en el momento en el que ingresen. Cualquier duda, sugerencia, inquietud, me la hacen saber igualmente a través de la plataforma que con gusto les atenderé en su oportunidad de vida. La unidad 3 está abierto para entregar el trabajo, si mal no recuerdo, hasta el día de mañana, no, hasta el día sábado a las 12 de la noche, 11:59 para ser específicos, ¿sí? Entregarán sus trabajos y en su oportunidad pues se corregirán también. Respecto a esta unidad 4, les enviaré un trabajo que tal vez por plataforma, no sé si se pueda manejar por plataforma, pero lo que sí quiero es hacerlo un poco más dinámico para que ustedes puedan practicar esta unidad 4 y poder alcanzar el objetivo que no es otro que abordar a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio a los testigos y expertos que vamos a escuchar en la sala de juicio oral y público, ¿ok? Ahora bien, a los efectos de desarrollar esta unidad 4, que sería la última del litigio penal, pues nos vamos a apoyar en las láminas de PowerPoint que para tal efecto desarrollé y con base al contenido de estas láminas iremos desarrollando pues la presente clase. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a conversar sobre lo que es el desarrollo del debate probatorio, específicamente sobre el abordaje a testigos, expertos y la incorporación igualmente de pruebas documentales. Dentro de este tema vamos a conversar acerca de la importancia del interrogatorio y del contrainterrogatorio, así como el hecho de plantear incidencias a través de objeciones durante el desarrollo del interrogatorio, qué tipos de preguntas no se deben realizar y en caso de ser realizadas, qué tipo de preguntas pueden ser o no objetadas. Igualmente hablaremos de la subfase de las conclusiones como la última oportunidad que tienen las partes para dirigirse al juez y en consecuencia exponer, vale aclarar, en tiempo pasado, lo que a juicio de cada una de ellas ha quedado demostrado durante el desarrollo del juicio oral y público. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de orientar el conocimiento del juez al momento de decidir, al momento de valorar cada uno de los órganos de pruebas que, una vez escuchados, se han convertido en pruebas en sí mismas. ¿Ok? Entonces, esta es, si se quiere, la parte introductoria de la clase y pues comenzaremos en consecuencia a desarrollar su contenido. Voy a compartir pantalla. A ver, comencemos entonces por la subfase del debate probatorio. En la clase anterior hicimos referencia a los alegatos de apertura y en esos alegatos de apertura mencionábamos que es la primera oportunidad en que las partes se dirigen al juez con la finalidad de plantear de forma clara, precisa, contundente, determinante, explícita lo que pretenden demostrar en juicio oral y público, es decir, plantean su teoría de caso. Esa teoría de caso, como referíamos igualmente, tiene tres elementos fundamentales, que es definir los hechos, encuadrar esos hechos dentro del derecho y definir igualmente los órganos de prueba a través de los cuales voy a demostrar esos hechos para que califiquen dentro de ese derecho, dentro de esa norma penal sustantiva. ¿Ok?
Una vez escuchada a las partes en sus alegatos de apertura, el juez de juicio, quien es el que dirige, el que ejerce la disciplina en sala de juicio oral y público, pues otorgará el derecho de palabra al acusado con la finalidad que éste manifieste de conformidad con el 49 de la Constitución Nacional y el articulado del Código Orgánico Procesal Penal, si desea o no declarar en causa propia, advirtiendo además que esta declaración, en caso de realizarla, la hará sin juramento y que en caso de declarar debe ser realizada libre de coacción y apremio. Además de ello, que dicha declaración en nada le perjudicará, pues es evidente que su juicio se está determinando es su responsabilidad o su posible responsabilidad penal. Ahora bien, si hay varios acusados y los mismos deciden declarar, pues se debe retirar de la sala al resto de los acusados y dejar solamente a uno de ellos, con la finalidad de que deponga sobre el conocimiento que tiene sobre los hechos y además de ello ser sometido al interrogatorio de las partes. Lo propio sucede para el resto de los acusados, quienes irán siendo interrogados uno por uno y irán manifestando el conocimiento que tiene sobre los hechos de forma sucesiva. Si deciden no declarar, pues nada le obliga a hacerlo y en consecuencia, pues se procederá a escuchar los órganos de prueba que efectivamente han sido promovidos por las partes, admitidos en audiencia preliminar para ser escuchados en sala de juicio oral y público. Mencionábamos en la oportunidad anterior el orden sucesivo en que deben ser evacuados estos órganos de prueba, primero los expertos, luego los testigos y por último las pruebas documentales. Sin embargo, este orden puede ser alterado durante el desarrollo del juicio. ¿Y por qué puede ser alterado? Por múltiples factores. Así lo establece el código y en esencia, pues es al juez de juicio a quien le corresponde definir en qué momento altera este orden. Por ejemplo, si a la audiencia asistió tan solo un testigo y no asistieron expertos, pues se escuchará a ese testigo si así lo considera necesario el juez de juicio. O si en efecto no han asistido ni expertos ni testigos, pues se incorporará una documental. Es decir, son múltiples las situaciones que se pueden presentar. Lo más importante es proceder a la incorporación de un órgano de prueba con la finalidad que no se produzca la interrupción del juicio oral y público. Recuerden también que en clases anteriores hablábamos sobre la diferencia entre aplazamiento, suspensión e interrupción del juicio. El aplazamiento, pues, no es más que aquel juicio que se está realizando durante todo el día o durante un determinado número de horas, el juez suspende por un momento para continuar en la tarde y en consecuencia se reanuda el juicio oral y público en horas de la tarde de ese mismo día. Eso sería el aplazamiento. La suspensión del juicio, bien lo refiere el Código Orgánico Procesal Penal, existen múltiples causas, pero sin señalar las que refiere la norma penal adjetiva, no es menos cierto que el juicio se puede suspender para ser continuado dentro de los 15 días siguientes, con la finalidad de incorporar nuevos órganos de prueba al juicio con la finalidad de incorporar nuevos órganos de prueba al juicio y ello no obsta para que las partes, fiscal o defensa pública y privada, puedan participar en la continuación de otros juicios orales y públicos. La interrupción del juicio significa que si a más tardar el día 16º de la última audiencia no se ha reanudado el juicio oral y público, este se interrumpirá. ¿Y qué significa? Que
se debe iniciar desde cero la realización de ese juicio oral y público. ¿Por qué razón? Porque entonces estaríamos actuando en contra de uno de los principios fundamentales del proceso penal, como sería el principio de la celeridad procesal, el principio también de economía procesal, el principio del debido proceso, entre otros. ¿Ok? Pues bien, a los efectos de abordar el tema del debate probatorio y específicamente los expertos y los testigos, es importante aclarar que estos deben acudir a la hora y fecha en que han sido citados por el juez de juicio, con la finalidad que depongan sobre el conocimiento que tienen en la causa que se discute en ese tribunal. Los expertos, claro está, depondrán el conocimiento que tienen sobre una pericia, sobre un dictamen pericial que estos hayan practicado y hayan suscrito, o que aún y cuando no hayan practicado y no hayan suscrito, han sido llamados como sustitutos de otro experto que por razones igualmente establecidas en el código no pudo asistir a la realización de ese juicio. Respecto a los testigos, hablábamos nosotros en clases anteriores igualmente acerca de la existencia de tres tipos de testigos: el testigo directo, el testigo referencial y el testigo calificado, entendiendo como testigo directo aquel que a través de sus sentidos ha tenido conocimiento de los hechos que se discuten, ¿ok? Tiene o ha captado sensorialmente información acerca del juicio, acerca de los hechos en discusión. El testigo referencial, aquel que sin estar presente o sin tener conocimiento directo de los hechos, ha tenido conocimiento a través de terceras personas y que por tanto el conocimiento que estos puedan tener, la realidad, pues será dado el valor probatorio por parte del tribunal en su respectiva oportunidad. En algunas legislaciones, como la mexicana, por ejemplo, no se acepta este tipo de testigos, no se pueden promover o admitir o en efecto ser sometidos al contradictorio los testigos referenciales. Y los testigos calificados, que son aquellos que además de ser testigos presenciales, pues cuentan con un conocimiento especializado sobre el hecho que se discute. Colocábamos el ejemplo, si mal no recuerdo, respecto al arquitecto que en una denuncia por estafa inmobiliaria, funge como víctima en el proceso, pero además tiene conocimiento de los hechos técnicos que se discuten, toda vez que su profesión le permite dar una opinión o un criterio especializado en la materia. ¿Okay? Así pues, eh, lo primero que se realiza respecto al experto o testigo que es llamado a juicio oral y público es preguntar sobre las generales de ley. Vale aclarar, el experto llamado a juicio, el testigo llamado a juicio, pasa a la sala de juicio, toma su lugar en el podio con la finalidad de rendir su testimonio al respecto. Primero que nada, el juez preguntará sobre las generales de ley, sobre sus datos filiatorios, sobre el cargo que éste ocupa y posterior a ello procederá a tomar juramento. Conversábamos sobre el juramento, que es un juramento ante la ley y no un juramento de carácter religioso en sí mismo. Posterior a este juramento, se le pregunta al testigo o al experto el conocimiento que tienen sobre la causa en cuestión. En el caso de los expertos, se les coloca de manifiesto la experticia, el dictamen pericial que ellos han presuntamente suscrito. Estos tienen derecho a leer su contenido de forma detallada, tomarse el tiempo que sea necesario para tal fin y luego de ello, luego de poder observar el contenido, de observar las firmas, reconocer si ese es el contenido que ellos plasmaron en su oportunidad, pero aparte de ello, si reconocen también la firma en cuestión. Luego de reconocer el contenido y la firma de su dictamen pericial, depondrán o manifestarán lo que a bien tengan lugar en su declaración inicial respecto a esa experticia.
Lo propio sucede con el testigo. El testigo, en este caso, también rinde o hace referencia a las generales de ley, a sus datos filiatorios. Posteriormente de esos datos filiatorios rinde juramento y procede en consecuencia a rendir declaración sobre el conocimiento que tiene de los hechos investigados. Vale aclarar, esta declaración, ese testimonio es libre de coacción, libre de apremio, y es por eso la importancia de la preparación de testigos, que este es otro punto que hablábamos en una de las clases anteriores. El testigo debe, en todo caso, tener conocimiento previo del escenario en el cual se va a encontrar, de la posición que él ocupa, de la información que aportará en esa sala de juicio, de qué tipo de interrogatorio o qué tipo de preguntas podrán realizar las partes, a quién el experto o el testigo debe dirigirse al momento de contestar una pregunta, la relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, entre muchos otros puntos que hemos tratado con anterioridad, ¿ok? Así pues, luego de escuchar el testimonio del experto o el testimonio del testigo, se procede a realizar el abordaje de ese experto o de ese testigo por las partes en el proceso. ¿Quién comienza interrogando? ¿Quién realiza el interrogatorio previo? Lo realiza la parte que lo promovió. Si la fiscalía ha promovido a ese testigo, a ese funcionario policial, a ese experto en balística o a ese testigo presencial del hecho, pues sería la fiscalía la parte quien inicia con el interrogatorio, es su testigo y por lo tanto inicia con el interrogatorio. En consecuencia, ¿quién procede con el contrainterrogatorio? Evidentemente que la contraparte, en este caso sería la defensa técnica, pública o privada. ¿Con la finalidad de qué? De contrarrestar valor a ese interrogatorio o a la información que haya podido aportar el experto o el testigo en su respectiva oportunidad. ¿Ok? Preguntas que pueden surgir en este momento. ¿Puede el juez de juicio realizar preguntas al testigo? Por supuesto, así lo establece la ley penal adjetiva y permite que el juez pueda realizar preguntas con la finalidad de disipar aquellas dudas que hayan surgido durante el interrogatorio o contrainterrogatorio o dudas que el juez tenga respecto a los hechos objeto de estudio. Pues bien, entramos entonces en materia respecto al interrogatorio. Podemos decir que el interrogatorio sería, algunos hacen referencia que es un arte en sí mismo. Ello, más que un arte, significa realizar una actividad sistemática orientada a demostrar nuestra teoría de caso. ¿Ok? Es importante aclarar que el interrogatorio que realicemos debe ser de carácter sistemático y organizado. No se puede interrogar por interrogar. Sería un error ir a una sala de juicio y proceder a interrogar a un experto o a un testigo sin tener una visión clara de los hechos y una forma sistemática de realizar ese interrogatorio, pues el interrogatorio debe tener como norte demostrar o acreditar nuestra teoría de caso. En consecuencia, si procedemos a realizar un interrogatorio aislado, un interrogatorio sin orden previo, un interrogatorio con preguntas que no guardan relación las unas con las otras, pues sencillamente no vamos a poder aclarar o al menos llevar una idea clara al juez respecto a los hechos que nosotros queremos demostrar en un momento dado. Por lo tanto, el interrogatorio o el arte de interrogar se adquiere a partir de la experiencia y la experiencia se adquiere a partir de la práctica. Solo a través de la práctica podemos mejorar las condiciones con la finalidad de interrogar a un testigo, a un experto en un momento dado. ¿Ok?
Cuando hablamos de interrogatorio, debemos entonces hacer mención a qué técnicas podemos utilizar con la finalidad de interrogar a los expertos o testigos. ¿Qué tipo de preguntas podemos realizar y qué objeciones pudiera plantear nuestra contraparte cuando yo realizo un interrogatorio? ¿Qué son las objeciones? No son más que incidencias presentadas por la contraparte en caso de yo realizar una pregunta indebida. ¿Okay? Esas preguntas indebidas pueden ser de diferentes tipos y ya las veremos posteriormente. ¿Ok? Así pues, el objetivo del interrogatorio, y recuerden por favor la diferencia entre interrogatorio y contrainterrogatorio, el interrogatorio lo realiza la parte quien promueve al experto testigo, el contrainterrogatorio lo realiza la parte contraria. El objetivo del interrogatorio, ¿cuál sería? El objetivo sería demostrar la seriedad y la credibilidad del testigo. ¿Qué quiere lograr quien promueve al testigo? ¿Qué quiere lograr a través de su testimonio? Primero, acreditar los hechos, que lo que ese testigo, que lo que ese experto va a manifestar en un momento dado es perfectamente creíble, ¿sí? Que permite acreditar los hechos que yo he planteado en mi teoría de caso y que sin lugar a dudas, eso es la verdad, ¿ok? Lógico, pues otro de los objetivos, probar mi teoría de caso planteada, acreditar la debilidad de la teoría de caso planteada por la contraparte y demostrar que el acusado es culpable o inocente dependiendo del caso. A ver, la credibilidad de los hechos es el objetivo fundamental que se pretende alcanzar a través del interrogatorio. ¿Ok? Darle credibilidad a ese testigo tanto en su cualidad como en los hechos que se están discutiendo. Y para ello, los aspectos a tener en cuenta en el interrogatorio son los siguientes. Primero, que el testigo en el interrogatorio es el protagonista. ¿Qué significa esto en términos sencillos, en términos llanos? Que dependiendo de la calidad de la información que aporte el testigo en el interrogatorio, voy a poder demostrar o no mi teoría de caso. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia perfecta entre las preguntas que realizo y las respuestas que el testigo o el experto aportan al tribunal. Pues en todo caso, las partes van a estar concentradas durante el interrogatorio es en evaluar la credibilidad de ese testigo, desde su lenguaje de carácter verbal hasta su lenguaje incluso corporal, ¿ok? Así pues, es importante no entrar en confrontación con ese testigo. Una vez que se aborde al testigo, se debe hacer de la mejor manera posible, con el mayor respeto posible, con el lenguaje más sencillo con el que usted pueda abordarle. Claro está, dependiendo de su grado de instrucción. Y comenzar con aquellos hechos que serían más creíbles, pero lo más importante es comenzar de lo general a lo particular. Es decir, debemos interrogar de forma ordenada. ¿Qué significa esto? El experto o el testigo que esté siendo sometido a interrogatorio, el primer punto a tomar en cuenta sería interrogarle sobre su acreditación como experto, por ejemplo. Quiero explicarles esto. Coloquemos un ejemplo sencillo. Pedro Pérez, muy buenas tardes. Ajá, buenas tardes. ¿Usted es funcionario de qué organismo? Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística. ¿Cuánto tiempo tiene dentro del organismo? Aproximadamente 10 años. Durante esos 10 años, ¿cuánto tiempo ha estado usted dentro del laboratorio de criminalística? Los mismos 10 años. Y en el área de balística, aproximadamente 8 años. Durante esos 8 años, ¿cuántas experticias balísticas usted ha suscrito, ha practicado? Aproximadamente unas 3.500 experticias.
Fíjense en ustedes que a través de este conjunto de preguntas estamos entonces valorando la credibilidad, ¿ok? De ese testigo. Estamos haciendo referencia a su cualidad como experto. Estamos exaltando sus conocimientos. Estamos haciendo referencia a que es una persona de conocimientos técnicos quien ha suscrito una experticia y que por tanto la información que va a aportar en el juicio no puede ser falsa, que muy por el contrario se va a ajustar es a la realidad. ¿Ok? El primer punto entonces es interrogar para dejar claro la credibilidad de ese testigo. Posteriormente, entraríamos a conocer sobre los hechos objetos de discusión, la experticia en sí mismo o en consecuencia, entraríamos a conocer en el caso de un testigo sobre los hechos objeto de discusión. Otro ejemplo al que quiero hacer referencia, en el caso del interrogatorio orientado a los hechos generales, particulares y en detalles. El funcionario experto en balística, ok, usted reconoce el contenido y firma de la experticia que se le ha colocado de manifiesto. Sí, en efecto, reconozco el contenido y firma de esa experticia. Por favor, ¿podría explicar ese contenido? La persona explicará el contenido de la experticia y determinará en sus conclusiones que el arma de fuego coincide en rayado, en fin, en características respecto a los proyectiles que fueron hallados en el sitio del suceso. Ok. Con base a este tipo de información, entonces en el experto iríamos de lo general a lo particular y posteriormente en detalle. ¿Qué tipo de detalles pudiera conocerse en cuanto a una experticia balística? ¿Qué tipo de arma era? ¿Cuál era el mecanismo de esa arma? ¿Estaba en buen funcionamiento el arma en cuestión? Aparte de ello, ¿realizó usted comparación balística con los proyectiles que fueron colectados en el sitio del suceso? ¿Llegó usted a determinar si esos proyectiles fueron o no disparados por esa arma? ¿Cómo determinó usted esa situación? Y así sucesivamente, ¿ok? Tomemos este mismo ejemplo al momento de interrogar a un testigo, ¿sí? Imaginemos el caso de la unidad 1 e imaginemos que es el testigo del caso que estuvimos discutiendo en la unidad 1. Vamos a abordarlo en juicio oral y público y el fiscal va a comenzar a interrogar a ese testigo y va a hacer referencia a lo siguiente. Señor Pedro Pérez, ¿dónde se encontraba usted para la fecha y hora específica? Ah, yo me encontraba en las inmediaciones de Pueblo Nuevo, del estadio de fútbol. Ok, ¿en compañía de quién se encontraba usted para ese momento? Ah, me encontraba en compañía de Juan, creo que era la víctima del hecho. ¿A bordo de qué tipo de vehículo se encontraba usted en ese momento? Me encontraba a bordo de un vehículo de tales características. ¿Qué se encontraban ustedes haciendo en el lugar? Ah, bueno, nos estábamos tomando unas cervezas en ese momento. Ok. ¿Qué notó usted entonces? Bueno, noté que mi amigo estaba desilusionado, me decía que estaba desilusionado de la vida porque su novia lo había dejado y notó algo fuera de lo normal. Sí, efectivamente noté que en un momento tomó un arma de fuego que tenía debajo del asiento del piloto. ¿Qué hizo él con esa arma de fuego? Pues comenzó a dirigirla para lado y lado y yo me asusté y me bajé rápidamente del vehículo. ¿Y entonces qué sucedió? Y así seguirá explicando el testigo acerca de los hechos, de lo general a lo particular, con base al interrogatorio que haya definido, en este caso, el Ministerio Público. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas se deben realizar en el interrogatorio? El tipo de preguntas, como ustedes han podido observar anteriormente, deben ser preguntas abiertas. ¿Qué significan preguntas abiertas? Darle la oportunidad al testigo que exprese
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que un hecho ha ocurrido. ¿Y cómo logramos realizar este tipo de preguntas? ¿Qué sucedió en ese momento? Por ejemplo, permitimos al testigo que exprese de forma amplia lo que él pudo observar a través de su sentido, pudo observar qué fue lo que ocurrió en ese momento. ¿Ok? ¿Dónde se encontraba usted? ¿Cómo era el lugar del hecho? Es otro tipo de pregunta abierta. Y las preguntas del por qué. Ustedes estaban en ese lugar, ¿por qué se encontraban allí? Él explicará por qué se encontraba en ese lugar. ¿Su amigo manifiesta usted estaba deprimido? Sí, estaba deprimido. Le explicó el por qué estaba deprimido. Sí, me explicó que tal y tal y tal y tal y tal y tal información. Es decir, en el interrogatorio se busca que el testigo exprese la mayor cantidad de información posible, siempre y cuando esta información sea de interés para acreditar la teoría de caso de quien lo ha promovido. ¿Ok? Las preguntas deben ser claras, evitando tecnicismos, ya lo hemos conversado también. No debemos abordar a un testigo con un lenguaje técnico si el testigo no conoce de ese lenguaje técnico. Por lo tanto, mientras más sencillo se sea en el interrogatorio, mucho mejor, porque se va a crear una afinidad con, con el testigo en cuestión. ¿Ok? El orden en que debe realizarse estas preguntas puede ser cronológico o puede ser temático. ¿Qué significa esto? Eh, Claramente. Cronológico. Comenzamos a interrogar con base a cómo ocurrieron los hechos, de principio a fin. Es decir, cuándo ocurrió el hecho, dónde ocurrió el hecho, dónde se encontraba usted, qué se encontraba usted haciendo en ese momento, qué ocurrió entonces, qué ocurrió después, qué hizo usted luego del hecho, a dónde se dirigió en esa oportunidad, a quién comentó usted esa información, en fin, cronológicamente. Pero también podemos realizar el interrogatorio por temas. ¿Y qué significa por temas? Abordar conforme a ciertas entidades. Por ejemplo, en el mismo caso al cual hacemos referencia de la unidad 1, ¿qué relación guarda usted con la víctima de autos? Ah, él era mi primo, teníamos una amistad de hace años, además de ser mi familiar, éramos muy buenos amigos, ¿sí? Cada cuánto se reunía usted con el occiso. Ah, me reunía toda la semana. ¿Para qué se reunía usted con él todas las semanas? Bueno, para compartir en diferentes escenarios. Unas veces tomábamos, otras veces veíamos televisión, otras veces estudiábamos, en fin. Y en esta última oportunidad, previo al hecho de en discusión, ¿cuándo se habían ustedes reunido? Nos habíamos reunido un día antes, ¿sí? ¿Con ocasión de que se habían reunido? Y entonces comienzan a trabajar ustedes por tema. Abordaron primero el tema de la relación entre la víctima y el testigo y luego pasan a otro tema que es la cantidad de oportunidades en que ellos se habían reunido con la finalidad de demostrar que la credibilidad de ese testigo, que efectivamente había una afinidad, que efectivamente lo conocía y que efectivamente pudo observar qué fue lo que sucedió el día de los hechos. Al menos, claro está, este interrogatorio, repito, desde la parte de la fiscalía, quién fue quien lo promovió, ¿ok? Durante el interrogatorio, así como durante el contrainterrogatorio también, se pueden presentar objeciones. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones no son más que incidencias, peticiones de las partes durante el desarrollo del juicio oral y público y durante el desarrollo del proceso penal, pero en este caso específicamente durante el desarrollo del juicio oral y público. ¿Cuál es el objetivo de esta incidencia? Es decir, de las objeciones. El objetivo de las objeciones no es otro que depurar el desarrollo del juicio oral y público, evitar que la contraparte realice preguntas indebidas, preguntas que puedan hacer entrar en confusión al testigo, preguntas que
sean impertinentes, que no guarden relación con el hecho, preguntas capciosas que tengan como finalidad reconocer de forma solapada, surrepticia, que el testigo tiene conocimiento de algo que efectivamente no tiene, preguntas sugestivas, que es darle al testigo la respuesta dentro de la misma pregunta, entre otros. ¿Y cuál es el trámite de estas objeciones? Imaginemos lo siguiente. Voy a colocar un ejemplo. Durante el interrogatorio del testigo, el fiscal pregunta a este testigo, del ejemplo del módulo 1, pregunta lo siguiente. ¿Usted ha ido a Nueva York? La contraparte inmediatamente procede a realizar una objeción. Objeción, ciudadana juez. Se le da el derecho de palabra a la contraparte para que fundamente su objeción. ¿En qué fundamenta su objeción? Es una pregunta impertinente, no guarda relación con el tema que aquí se discute. Por lo tanto, solicito que la Fiscalía o bien reformule la pregunta o bien desista de la misma. ¿Ok? ¿Cuál es el deber del juez en esa oportunidad con base al principio de igualdad? Darle la palabra a la Fiscalía para que conteste la objeción. La Fiscalía podrá explicar entonces por qué está realizando esa pregunta. Ejemplo, ciudadana juez, el Ministerio Público considera que la pregunta realizada no es una pregunta impertinente, por el contrario, guarda relación con los hechos, toda vez que el Ministerio Público pretende demostrar que el testigo había viajado con la víctima una semana antes a la ciudad de Nueva York. Posterior a escuchar el juez a ambas partes, procede a decidir sobre esa objeción. Y vamos a suponer que el juez declara con lugar la objeción y dice, al lugar la objeción de la defensa, en consecuencia, el Ministerio Público reformule la pregunta o bien desista de la misma. ¿Qué le corresponde al Ministerio Público? Reformular la pregunta, hacer esa pregunta de una forma distinta. Entonces sería lo siguiente, ¿qué pudiera hacer el Ministerio Público? Preguntar, ¿dónde se encontraba usted una semana antes del hecho que aquí se discute? Y ya en ese momento, pues el testigo contestará si se encontraba de viaje con el occiso para un país en el exterior, o sea, otro país o para el exterior como tal, ¿sí? Como ustedes observan, entonces las objeciones son incidencias que se realizan sobre preguntas de determinado tipo. Y para tramitar esta objeción se le debe dar el derecho de palabra a quien objeta y a la contraparte. Y luego de escuchar el razonamiento y los argumentos de las partes, el juez procede a decidir si declara con lugar o no esa objeción. Si la declara sin lugar, pues el testigo está en la obligación de contestar la pregunta. Ok, ya hemos discutido los aspectos a tener en cuenta en la objeción. Debe realizarse de pie si se está en una sala de juicio, dirigiéndose al juez, otorgar el derecho de palabra a la contraparte para que responda a la objeción, el juez decidirá. Y ante la decisión del juez se puede ejercer el recurso de revocación. ¿Qué significa este recurso de revocación establecido en el Código Orgánico Procesal Penal? El recurso de revocación es el único recurso, en este caso, en las objeciones, que se establece en la misma sala de juicio, se interpone en sala de juicio con la finalidad que el juez decida inmediatamente, ¿sí? Este recurso de revocación procede sobre cuestiones incidentales, como la que aquí se plantea, de mero trámite o de mera sustanciación. ¿Okay? Y el juez, en caso de que una de las partes ejerza el recurso de revocación, está obligado a darle el derecho de palabra a la contraparte para que conteste el recurso y posterior a ello debe decidir sobre el recurso planteado. En términos llanos, pues el recurso de revocación es un remedio procesal que la parte afectada por la objeción puede interponer con la finalidad de alcanzar su objetivo. Normalmente lo que ocurre en sala de juicio es que el juez declara
sin lugar el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque no va a ir en contra de su propia decisión, de la decisión que le antecede, de la decisión que hace unos segundos o hace unos minutos ha emitido, a menos que las circunstancias así lo lleven a decidir en contra de sí mismo. Hablemos entonces de las objeciones susceptibles. ¿Qué tipo de preguntas son susceptibles de objeción? Preguntas impertinentes o irrelevantes. ¿Quién me pudiera dar un ejemplo de las personas conectadas? ¿Quién me pudiera dar un ejemplo de una pregunta impertinente o irrelevante? Pues depende de a quien estemos, depende del testigo, ¿no? Ajá. Y del escenario que estemos viviendo. No sé, de pronto, una Ujú. pregunta impertinente, no sé qué tan impertinente Bueno, puede ser. imagínese que estamos hablando sobre un homicidio y el Ministerio Público pregunte o la defensa técnica pregunte sobre el Pato Donald. Eso es una Por pregunta ejemplo, impertinente que no guarda relación con el hecho en cuestión, ¿sí? Una ok. pregunta que está fuera de lugar. O por ejemplo, que al testigo o a la testigo se le pregunte cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales, por ejemplo. O sea, Pudiera ser si no estamos hablando de o dependiendo alguna, del tipo de delito que estamos hablando en un momento sí, por determinado. eso decía que depende, ¿no? Depende del Ujú, escenario, depende de lo que estemos ujú. tratando de De precisar en el demostrar, testigo. Sí, pretendiendo o pretender tratar de demostrar un hecho determinado. Pero lo que quiero dejar ajá, claro es que las preguntas impertinentes son aquellas que no tienen que ver con el hecho en sí mismo, ¿ok? Las preguntas sí, señor. capciosas utilizan el engaño o el artificio para sacar provecho del testigo. Imagínense que una se está discutiendo en juicio oral y público el homicidio en este caso, de una persona por heridas producidas por arma blanca, ¿ok? Y se le Ajá. pregunta al testigo lo siguiente, por favor, ¿podría decir usted cuáles eran las características del arma blanca con la cual usted le dio muerte a la víctima? Objeción, ciudadana juez. Esto se trata de Sí. una pregunta capciosa. Ajá, fundamente su objeción a la defensa. Eh, y la defensa alegará en este Ya, momento. ya. Ajá. Disculpe, se trata de una pregunta capciosa. Entonces, la defensa manifestará el por qué considera que es una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa porque si observamos en la pregunta, el Ministerio Público está dando por sentado que el testigo fue quien cometió el hecho en sí mismo. ¿Sí? Entonces no tiene razón de ser el juicio. Bueno, ya va. En este caso, qué hace el juez? Le otorga el derecho de palabra al Ministerio Público para que conteste la objeción. Y el Ministerio Público dirá, no es una pregunta capciosa, ciudadana juez, solamente pretendo hacer ver si él había tomado o no el arma blanca. ¿Qué procede a decidir el juez? Dentro de la lógica, el juez debe decidir con lugar la objeción. ¿Por qué tiene que decidir con lugar la objeción? Porque efectivamente, de admitir este tipo de preguntas, se está dando por sentado que ese testigo fue quien causó el daño mortal a la víctima de autos. Tenemos las preguntas sugestivas, aquellas que sugieren la respuesta dentro de la pregunta. Una pregunta sugestiva puede ser la siguiente. Al testigo, ¿el vehículo donde usted se desplazaba con la víctima era negro o blanco? Objeción, ciudadana juez, refiere la contraparte. Por favor, fundamente la objeción. Se trata de una pregunta sugestiva, pues el Ministerio Público está dando dentro de esta pregunta las posibles respuestas. La pregunta correcta debería ser entonces, ¿qué color era el vehículo a bordo del cual se trasladaba con la víctima? ¿Ok? Eso sería una pregunta sugestiva. Se da la respuesta dentro de la pregunta. Pregunta subjetiva, sí, pregunta subjetiva o de opinión especulativa. La siguiente. El Ministerio Público pregunta al testigo. Testigo A, ¿quién cree usted que mató a la víctima? Objeción, ciudadana juez.
refiere la defensa técnica. Se trata de una pregunta subjetiva. No estamos aquí para escuchar lo que el testigo pueda o no creer. Estamos aquí para escuchar lo que el testigo percibió a través de sus sentidos, la realidad de los hechos, más no lo que él pueda creer o no en un momento determinado. Pregunta confusa o ambigua. Pues nadie entiende la pregunta a la cual se está realizando. Esto es muy común en juicio oral y público. El Ministerio Público, la defensa técnica, dependiendo de quien haya promovido el testigo, procede a interrogar y le refiere al testigo lo siguiente: ¿en qué lugar pernoctó usted la noche del hecho dantesco? Y el testigo va a quedar en el aire y va a decir: no entiendo, por favor me repite la pregunta. Bueno, ¿que en qué lugar durmió usted la noche en que ocurrió el hecho? ¿Ok? Por eso es que no podemos utilizar o no debemos utilizar un lenguaje tan técnico a los efectos de no hacer entrar en confusión al testigo o de realizar una pregunta confusa o ambigua que la contraparte pueda objetar. Preguntas compuestas, realizar varias preguntas dentro de la misma pregunta. En este caso, ¿dónde se encontraba usted en el momento en el que ocurrieron los hechos? ¿Estaba usted trabajando en el lugar donde ocurrieron los hechos? Es decir, está haciendo, además de preguntas sugestivas, preguntas compuestas. Está realizando varias preguntas dentro o en una sola oportunidad. ¿Ok? La pregunta repetitiva enfatiza reiteradamente una pregunta. Enfatiza. ¿Estaba usted con la víctima para el momento en que ocurrió el hecho? Sí, me encontraba con la víctima para el momento en que ocurrió el hecho. Luego a los 5 minutos. ¿Y dónde estaba usted para el momento en el que ocurrió el hecho? No, yo me encontraba con la víctima, se lo dije hace 5 minutos. Y luego a los otros 5 minutos. Y entonces usted estaba con la víctima, ¿correcto? Sí, le he dicho ya 2 veces que yo me encontraba con la víctima. Por lo tanto, ese tipo de preguntas repetitivas lo que hace es desgastarnos en juicio oral y público. Claro con cada uno de estos tipos de preguntas a los cuales hemos hecho referencia. Sí, señor. Sí, señor. Ajá, ok, continúo. Así como existe el interrogatorio, existe el contrainterrogatorio, es decir, el contrapeso a lo obtenido durante el interrogatorio. ¿Quién realiza el interrogatorio? La parte quien promovió el testigo. ¿Cuál es su objetivo? Obtener credibilidad del testigo, credibilidad de los hechos y que lo que se escuche sea lo más aproximado a su teoría de caso. Disculpe la digresión, me dice Marinela. Una pregunta capciosa: ¿podría usted decirnos a qué día y a qué horas estuvo usted en cine con el hoy Oxiso? Exacto, sí, pudiera ser una pregunta capciosa porque está dando por sentado que él estuvo en el cine con el hoy Oxiso. La pregunta correcta debería ser entonces: ¿ha estado usted en cine con el hoy Oxiso? Y en caso de ser afirmativa la respuesta, la pregunta siguiente sería: ¿cuándo fue la última oportunidad en que usted estuvo en el cine con el hoy Oxiso? ¿Ok? Fíjense ustedes cómo vamos creando una dinámica y un conjunto de preguntas con un orden sistemático, bien de forma cronológica o bien de forma temática, pero orientado ¿a qué? A demostrar nuestra teoría de caso. El contrainterrogatorio, repito, está orientado a realizar contrapeso al resultado del interrogatorio. En este sentido, por tanto, la defensa técnica, si es la parte quien está contrainterrogando, debe atacar 2 puntos primordiales. Primero, la cualidad del testigo, la calidad del testigo. Y en segundo lugar, la credibilidad de los hechos al cual éste ha hecho referencia en su oportunidad. ¿Ok? Debe en consecuencia minar de alguna manera, minar todo lo que ese testigo ha referido. Claro está, si lo puede hacer. En algunas oportunidades, cuando el testigo no ha aportado mayor información al caso,
a la teoría de caso del Ministerio Público, por ejemplo, pues no es necesario siquiera contrainterrogar. A veces el mejor interrogatorio es el que ni siquiera se realiza. Muchas veces el público en general o incluso las mismas partes consideran que mientras más se interrogue, pues más eficiente se es. Y mi criterio al respecto es que no se trata de la cantidad de preguntas que se realicen, se trata de la calidad de las preguntas que usted realice. Muchas o pocas, todas deben estar orientadas o bien a demostrar su teoría de caso o segundo, a minar la teoría de caso del contrario, porque de esa manera usted realizará un interrogatorio o un contrainterrogatorio eficiente. Hemos ya hablado de limitar los efectos negativos del interrogatorio, desacreditar o disminuir la importancia al testigo y su testimonio, y obtener información del testigo sobre su interés en el caso, los beneficios que recibirá a cambio de un testimonio y la imposibilidad o dificultad de observación. A ver, el contrainterrogatorio se debe realizar con preguntas cerradas. No debe dársele la oportunidad al testigo para que se amplíe en contestar una pregunta. Ya eso lo hizo durante el interrogatorio. Ustedes van a llegar al contrainterrogatorio es con la finalidad de atacar la información que ese testigo aportó en el interrogatorio. Por tanto, lo conveniente es realizar preguntas de sí o no, ¿ok? No preguntas que le permitan al testigo ampliarse la respuesta porque eso pudiera resultar contraproducente. Más aún, no preguntar sobre aquello que no se sabe. Siempre que ustedes realicen una pregunta, deben preguntarla ya con conocimiento de causa. Es decir, que tengan claro la respuesta que ese testigo va a decir. Muchas veces ocurre que se le interroga al testigo, se le realiza una pregunta y da una respuesta que nosotros no esperábamos en un momento determinado y nos complica todo el sistema o nos complica todo el interrogatorio. ¿Por qué? Porque tal vez esa información va a beneficiar es al contrario. En el contrainterrogatorio, el protagonista ya deja de ser el testigo, ya no es el testigo, es el abogado quien interroga, porque dependiendo de la calidad del contrainterrogatorio, va a desarmar, va a dejar sin efecto, va a atacar, en pocas palabras, el testimonio de ese testigo. Por lo tanto, el testigo debe estar preparado para ese tipo de escenarios. ¿Ok? El contrainterrogatorio puede ser destructivo o constructivo. ¿Qué significa esto? Destructivo, dejar sin efecto todo lo que el testigo ha manifestado en un momento determinado. Constructivo, permitirle que aporte mayor información, visto que durante el interrogatorio la información que aportó me beneficiaba. ¿Ok? Y allí es uno de los pocos casos donde usted como contrainterrogador debe en consecuencia realizar algunas preguntas abiertas dependiendo de la situación. Si durante el interrogatorio el testigo, lejos de apoyar la teoría del Ministerio Público, ha apoyado mi teoría, pues yo debo permitirle que siga hablando al respecto, ¿sí? Y una pregunta abierta pudiera ser la siguiente. Usted contestó a la fiscalía que se encontraba presente para el momento en el que el hecho ocurrió, ¿correcto? Sí. Ok. Por favor, ¿podría explicarnos nuevamente con detalle qué fue lo que ocurrió? Y de esa manera el testigo comienza a reiterar lo que anteriormente había manifestado y que pudiera ser entonces a nuestro favor. Ahora bien, los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura es el último derecho de palabra que tienen las partes. En estos alegatos de clausura, las partes harán referencia al juez lo que a criterio de cada uno ha quedado demostrado en virtud de lo manifestado por cada uno de los órganos de prueba. Si en los alegatos de apertura los hechos o los argumentos se expresaban en futuro, en los alegatos de clausura, entonces estos argumentos serán expresados en pasado. ¿Qué significa? Ha quedado demostrado a través de lo manifestado por el testigo A que
efectivamente la víctima fue abordada por un sujeto desconocido, quien haciendo uso de un arma de fuego le quitó la vida, ¿sí? Ha quedado demostrado a través de la experticia balística que esa arma de fuego y no otra fue la utilizada para cometer el hecho punible. Y ha quedado demostrado a partir del análisis de traza de disparo que el sujeto aquí presente como acusado es el responsable del hecho objeto de estudio. Por lo tanto, ciudadana juez, solicito en su oportunidad que posterior a la valoración de cada uno de estos órganos de prueba, usted proceda en consecuencia a decidir a través de una sentencia condenatoria y a imponer al acusado la pena máxima que al respecto establece la ley penal sustantiva. Eso es un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pudiera decir la defensa técnica? Bueno, a criterio de la defensa técnica no ha quedado demostrado lo señalado por el Ministerio Público, pues el testigo al cual hace referencia el Ministerio Público jamás dijo eso. Por lo tanto, el Ministerio Público en estas objeciones está obrando de mala fe, toda vez que lo que el testigo A manifestó es haber escuchado un disparo, no haber visto a mi representado cometer el hecho punible. ¿Ok? Y así sucesivamente. Pues bien, señores, a ver, para poderles explicar la forma en que vamos a trabajar con esta unidad. Ajá, esto es importante. Los alegatos de clausura, que serían las conclusiones, se le da el derecho de palabra al Ministerio Público para que exprese sus conclusiones, se le da el derecho de palabra a la defensa para que exprese sus conclusiones y luego se le da el derecho de palabra nuevamente al Ministerio Público, que sería la réplica, para que exprese lo que a bien tenga lugar sobre lo manifestado en las conclusiones de la defensa. Y en caso de que el Ministerio Público replique, se le da el derecho de palabra a la defensa técnica para que ejerza la contrarréplica, las cuales se circunscriben única y exclusivamente a lo manifestado por el Ministerio Público en la réplica. Es decir, en términos coloquiales, un toma y dame. Comienza el Ministerio Público, luego la defensa técnica. Posteriormente, el Ministerio Público toma nuevamente la palabra a través de la réplica y luego la defensa técnica toma nuevamente la palabra para ejercer la contrarréplica. Punto importante. Si no hay réplica, no hay contrarréplica, ¿ok? Entonces, si no existe ni la réplica ni la contrarréplica, lo único que existe son las conclusiones de las partes en ese momento. No se debe sustituir la oralidad por escrito. Recuerden ustedes que uno de los principios fundamentales del proceso penal es la oralidad. Por lo tanto, los escritos, si bien pueden ser de referencia, no es menos cierto que no pueden sustituir el derecho de palabra. Ok, ya hemos conversado también sobre estos tópicos. A ver, ¿queda alguna duda respecto a lo que he manifestado hasta el momento? Abro el ciclo de preguntas y respuestas. Bueno, profe, realmente es un arte. Sí. Interrogar es un arte. Y Ujú. obviamente, pues a medida que uno va adquiriendo la experiencia y la experticia y la pericia, perdón, y todo eso, pues uno va a pues, hacer mejor el trabajo, ¿no? Claro, Va claro, a lograr mejores resultados, así es. va a equivocarse menos y va a lograr descubrir la verdad, porque es lo que uno pretende, ¿no? Así mismo es. En busca de la verdad de los hechos. Ujú. Entonces, pues sí, es un arte, hay que pulirnos Sí, bastante, es porque bueno, sumamente usted tiene toda la importante. experiencia, pero Fíjense en ustedes, en el desarrollo del juicio oral y público, una de las cosas que más desestabiliza a la contraparte es interponer objeciones. Usted está interrogando y ya de por sí el interrogatorio es un paso difícil, ¿ok? Y mientras usted está interrogando, pues usted realiza una pregunta que tal vez no era la adecuada. Y cuando usted escucha en medio de la sala, objeción, ciudadana juez, usted pues lógicamente lo están sacando de su zona de confort, ¿ok? Y usted dice, bueno, Dios mío, ¿ahora cuál será la objeción? Es decir,
todo ese tipo de obstáculos se van superando conforme a la práctica, conforme a la experiencia, ¿sí? Yo tuve un caso muy particular hace tiempo donde figuraba mi persona como fiscal del Ministerio Público y había un defensor. El defensor realizó una pregunta sugestiva en el momento. Yo objeto. Efectivamente, observo por el lenguaje corporal que la contraparte se comienza a desestabilizar, ¿sí? Declaran con lugar la objeción que realizo y el defensor debe modificar la pregunta. Sin embargo, vuelve a realizar la misma pregunta, lo cual me demostraba que efectivamente pues estaba desestabilizándose, es decir, estaba perdiendo el control. Nuevamente vuelvo a objetar y nuevamente la declaran con lugar. El testigo, la contraparte, vuelve a realizar la pregunta de otro modo, pero con el mismo sentido, ¿sí? Entonces, en ese momento, realizo, además de la objeción, solicito al juez con el carácter disciplinario que en caso de una conducta reiterada por el defensor en ese momento, proceda a imponerle la sanción disciplinaria establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Eso fue suficiente para que el defensor procediera en consecuencia a sentarse. Ojo, esto no se trata de desestabilizar, aunque bueno, en la práctica sí lo es, pero más allá de ello es de valerse de las herramientas que se tienen para poder lograr nuestros objetivos, que no es más que demostrar nuestra teoría de caso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Estoy inquieta con el trabajo. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar entonces del trabajo, ¿vale? ¿Cuál es el Ok, objetivo? ok. Son 11 personas las que están inscritas en el seminario. Como son 11 personas, yo necesito, ¿ok? Con base a la práctica del módulo 1, recuerden ustedes que había un testigo, ¿sí? Y que habían funcionarios policiales. ¿Qué necesito yo? En grupos de 2 personas, ¿sí? O en parejas, en pocas palabras, para ser eh, exactos, en parejas, procedan a realizar la práctica del interrogatorio y del contrainterrogatorio. ¿En qué sentido? Imagínense el grupo A o el equipo A y B, ¿sí? 2 personas. Entonces, A va a definir su estrategia de interrogatorio como Ministerio Público, como fiscal, y va a interrogar a B, ¿sí? Van a colocar en práctica lo aquí discutido a lo largo de esta clase y lo que está cargado en sistema, en la plataforma. Entonces, A preguntaría a B a través de un interrogatorio sistemático, conciso, específico. ¿Ok? Y luego intercambian papeles, es decir, A, que sería el Ministerio Público, pregunta al testigo que es B, ¿correcto? Pero luego B se convierte en defensor técnico, y va a preguntar a A, quien se va a convertir en testigo. ¿Me doy a entender? Por favor, si tienen alguna duda respecto al ejemplo que les estoy dando, me avisan. ¿Oyeron? Vamos a ver. Ajá, Ok, ajá, doctor, diga. pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo menos yo hago grupo con David, Ajá. pero yo no me veo con David sino así virtualmente. Bueno, pues virtualmente van a hacer el trabajo. Gracias a Dios hoy en Oh, día tenemos todos estos elementos. Por ejemplo, si sí. hay la capacidad a través de WhatsApp, por ejemplo, de realizar una videollamada y a través de esa videollamada coordinar, ojo, no les estoy pidiendo el interrogatorio, lo que necesito es dejar claro que efectivamente los conocimientos han llegado a ustedes y que ustedes trabajan sobre estos conocimientos. Entonces, pudiera ser un interrogatorio de al menos unas 10 preguntas, 12 preguntas que se puedan realizar de forma rápida y cuya respuesta también sea rápida. Y lógicamente, Podemos utilizar, ¿ah?
Perdón, doctor, ¿podemos utilizar como caso el caso de estudio? Claro, es que en efecto van a utilizar el caso de estudio del módulo 1, ¿ok? Ah, ok, Entonces, ok. ustedes, por ejemplo, usted y David, Sí, Ana señor. comienza siendo la fiscal y va a interrogar a David, quien es el testigo presencial del hecho, y define su interrogatorio y realiza las preguntas. Ojo, cuando usted realice las preguntas, pues tiene que tener dominio sobre el hecho, aparte de eso, que su lenguaje corporal sea cónsono con el lenguaje verbal y por consiguiente comience a interrogar sobre la credibilidad del testigo, pase de lo general a lo particular y llegue a una conclusión demostrando su teoría de caso. ¿Me voy a entender? Sí, señor. Y Sí, luego señor. lo propio haría David, pero como defensor, y le preguntaría a usted como testigo. Ok, ok. Creo que es una Eso lo práctica. hacemos, ¿Mm? eso lo hacemos como en un video o algo así, ¿verdad, doctor? Por supuesto, tiene que ser un video no más de, a ver, 3 minutos pudiera ser, no lo sé. Sí. Sí, es Más de más. 5 minutos colapsa o sea, eh, más de 5 minutos se nos llevan 2 y hasta 3 días poderlo subir. Ok, entonces Sí, ya la imaginemos, práctica nos ha dicho eso. sí, imaginemos que sea para que lo puedan dividir, envían el video de A hacia B y luego envían el video de B hacia A para que puedan utilizar los 3 minutos y medio, ¿ok? Ok, ok, sí, señor. No sé si esos videos los pueden cargar en la plataforma, pero si no los pueden cargar en la plataforma, los envían a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, Ah, ok, perfecto. ¿ok? Entonces no puede ser superior a 5 minutos porque WhatsApp no recibe superior a 5. Ok, pero por favor háganle saber a sus compañeros esta dinámica porque sé que esta dinámica pues es disruptiva, sale de lo normal, sale de los ensayos, sale del trabajo de casos, sale del mapa conceptual, yo eso lo entiendo, pero lo que necesitamos es practicar con base cierta. Listo, sí, señor. Ajá, ¿alguna otra pregunta? No sé, los compañeros. Creo que estamos conectados 6 con usted. Ajá. Ok, Motoe, no sé quién es Motoe, hace referencia que no conoce a ninguno y además vive muy lejos. Para mí es complicado. Ojo, yo sé que es complicado, pero más complicado sería llegar a un juicio oral y público y no tener por lo menos una estructura de interrogatorio o de contrainterrogatorio. Eso sí sería complicado, muchachos. Entonces, yo le agradezco a ustedes que coloquen la mayor voluntad posible, se identifiquen entre los 11 a los fines de poder ayudarse, ¿ok? A los fines de poder ayudarse. Efectivamente, en el grupo de WhatsApp todos se pueden comunicar y pueden crear sus propios grupos rápidamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Los detalles de la práctica se los voy a dar en la plataforma. Allí les voy a colocar el módulo donde les voy a detallar les voy a dar los detalles de la práctica. ¿Ok? Ay, perfecto, perfecto, doctor. Hoy estamos a 17. 17, 7, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos a dejarlo más tardar para el día 30 de junio, ¿ok? Junio, doctor. Sí, para el día 30 de junio. Ajá, doctor. ¿Lo subimos al WhatsApp y después lo discutimos con usted o algo así? Tranquilos que yo ¿O les solo los... diré, si es necesario de discutirlo, yo se los haré saber, ¿ok? Ok, sí, señor. Ajá. Entonces, espero haber sido claro con los conocimientos impartidos en el día de hoy. Lamento no tener más tiempo para poder discutir sobre un tema tan apasionante como este. Las técnicas de interrogatorio y de contrainterrogatorio no solo se aplican en una sala de juicio, se aplican en el día a día, en todos los escenarios de su vida. ¿Ok? Y por tanto es fundamental dominar estos tips, estos consejos, estos conocimientos a los fines de poder llevar a feliz término, demostrar, en todo caso, nuestra teoría en el juicio oral y público. Espero que haya quedado claro la información aportada y en lo sucesivo estoy a su orden a través de los medios
que les he facilitado. ¿Ok? Espero que haya servido para ustedes este seminario en nombre del IESIP, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y en el mío propio. Gracias por estar presente, gracias por inscribirse en este seminario. Espero que sean muchas otras personas las que se inscriban, y repito, estoy a su orden en futuras charlas, en futuros seminarios o en los estrados en tribunales. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a usted. Nada. Muchísimas gracias, doctor. Chao.